Bueno, creo que ya estamos en vivo. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, amigas y amigos del Facebook que se conectan a través de este espacio de Hombres Corresponsables MX. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy estaremos, en cierto modo, platicando con una amiga a quien tuve el gusto de conocer en el 2013 en un evento de la MEC. Ella muy atenta a lo que nosotros platicábamos sobre la experiencia en su momento de licencia por paternidad en el IPN, y desde ahí empezamos a generar muchas sinergias, muchas colaboraciones y mucha amistad, sobre todo, y respeto en cuanto al trabajo que tiene que ver con los hombres y las masculinidades. Nuestra invitada del día de hoy es Guadalupe Pita Cortés, a quien tengo el gusto de conocer, y ha sido una promotora muy importante del trabajo y el análisis de los hombres y las masculinidades. De antemano te saludo, Pita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todos tus video porque te están escuchando. Perfecto. Carlos Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Iván? Pues aquí también un gusto, también por conocer y por estar platicando el día de hoy con Pita y pues listo para aprender de su experiencia, de su trabajo, a través de toda esta carrera que tiene y pues también contento de que nos estén siguiendo a través de nuestro Facebook. Fíjense, amigas y amigos, Pita Cortés tiene todo un proyecto desde Radio Educación que en una primera etapa se llamó Entre Hombres 1060, así se denominaba. Posteriormente, y con todo información que existe también sobre las investigaciones que se han llevado a cabo sobre los hombres y las masculinidades, ahora le ha denominado los del siglo XXI. Del 21. Yo quiero también decir algo más sobre Pita, porque fíjense que cuando estuvimos, bueno, me tocó trabajar para el Politécnico. Ella siempre muy amable y muy atenta, apoyándonos con sus entrevistas. Cuando nos invitaron por primera vez, Cómplices por la Igualdad, a participar en el Festival de Paternidades que organizaban en Radio Educación, yo inmediatamente vi la idea y dije, esto me lo tengo que llevar al Politécnico porque se tiene que replicar. Y nos funcionó durante 4 jornadas, que fue bastante exitoso, y eso lo agradezco, porque haberles encontrado a Pita y a toda la red de cómplices, pues me enseñaron mucho para poder replicar cómo teníamos que, en cierto modo, llegarle a los hombres con estos temas, ¿no? Entonces, ahí te agradezco mucho, Pita, porque fue una gran experiencia, esto que pudimos colaborar de manera conjunta. Sí, Y mira, ahora aquí, en este otro espacio, tratando de dialogar qué más hay sobre esto de los hombres y las masculinidades. Carlos. Pues efectivamente, yo no había tenido el gusto de conocer de manera personal a Pita, pero ciertamente en todo este trabajo que realizamos ahí en el Instituto Politécnico, pues bueno, no era constante la relación con ella, con las actividades que estaba realizando, y la verdad es que, pues bueno, es bien interesante aprender de las masculinidades, también viendo, ¿no?, esta posibilidad de ver cómo ha ido evolucionando este interés en adentrarse en el estudio sobre los hombres y en el estudio también del ejercicio de la masculinidad. Y en ese sentido, pues que es realmente un privilegio tener a alguien con nosotros que ha tenido toda esta trayectoria y precisamente a partir de este interés que nos surge de conocer tu trayectoria y que nos hables de cómo ha ido evolucionando tu proyecto hasta convertirse en los del siglo XXI, pues creo que la pregunta obligada sería esta, Pita, ¿cómo fue motivándose en ti este interés? ¿Existes desde antes de estar en Radio Educación? ¿Cómo se fue gestando el interés de involucrarte en el tema de los hombres y las masculinidades? Fíjate que la pregunta me gusta mucho, porque
Yo pertenezco a una generación en la que, desde el siglo pasado, en la que fuimos educadas todavía las mujeres con todo este patrón de obedecer al padre y obedecer al marido y no sé qué tantas cosas. Y también pertenezco a la generación que empezó a romper todas las reglas, ¿no? Y ¿por qué tengo que ser como dicen que tengo que ser? Y aunque durante 25 años estuve dispuesta a cumplir con eso, al romper con todo, pues ahora sí que rompí hasta las macetas y todo, parecía chivo en cristalería. El tema es que cuando comienzo a meterme en todos estos temas, se hablaba terriblemente de los hombres, horrible. Y ciertamente mi experiencia como mujer casada, pues sí, había sido muy parecida a todos estos escenarios de los que se hablaba, de la masculinidad hegemónica, el machismo y todo eso, sí, soy testigo. Pero por otro lado, vengo de una familia donde mi papá era un hombre súper gentil y divertido, y mis hermanos también, y lo son a la fecha. Entonces yo decía, pues no todos son iguales, dice Beno de Keisher, ¿verdad? Hay unos que son peores. Todos los hombres son iguales. Y me quedó esa espinita, aunque mis temas eran básicamente culturales, yo me dedicaba fundamentalmente a la literatura, a la danza, al teatro y a todo esto. Cuando entró Kenji, la voz por antonomasia de Radio Educación y que le dio un perfil muy definido a la emisora, de hecho se volvió como en el ejemplo de lo que debería de ser una voz de la radio cultural, un hombre nada tieso, por muy culto que fuera, nada tieso, y por otro lado, sí muy, manejaba mucho la cultura con mucha habilidad también, ¿no? Y este hombre, que era un súper machín, de los peores que podamos tener en mente, que muchas veces con sus parejas se portó muy mal, también era hombre muy gentil con todas las mujeres que trabajaban en el feminismo. Radio Educación fue una de las primeras emisoras que estuvo transmitiendo series dedicadas a de hecho, había una revista en aquella época que se llamaba La Revuelta, ¿no? Y justamente venía todo este movimiento que sí tenía principios del feminismo, con una ideología y demás, pero también estaban quienes se agregaban con furia a este tipo de movimientos. Entonces Emilio veía todo sí lo veía con claridad y lo veía, pues a final de cuentas, como un hombre de medios y estaba a favor de esas causas, impulsaba mucho a las compañeras y un día al aire se preguntó, bueno, y ellas están haciendo esto y están haciendo lo otro y están publicando y están publicando, ¿y los hombres qué? ¿Qué estamos haciendo? Te estoy hablando de los años 90, ¿no? Y él se le quedó esa espinita clavada. Años después se hace pareja de una mujer muy brillante, muy inteligente, Hilda Saray, y comenzaron a compartir como estas ideas. Ella, sin ser una militante del feminismo, sí una mujer con unas ideas muy claras, con un sentido y una actitud política también muy, muy clara. Y entonces comienza como este intercambio entre una pareja que, que entiende el tema desde diferentes perspectivas y diseñan un proyecto que se llamó Entre Hombres Sin Vergüenzas. En aquel momento yo era integrante del Comité Técnico de Evaluación de Radioeducación y cuando pasó por mi mesa ese proyecto yo dije, diablos, ¿cómo no se me ocurrió a mí si moría de envidia? Entonces cuando salimos a dar la noticia de qué programas habían sido aceptados, dije, muero de envidia, Emilio, ¿cómo fue que se te ocurrió esto y no me invitaste? Dice, no, pues estás muy equivocada, porque queremos que tú seas la productora. ¡Wow! Me cayó de maravilla. Nada más que el proyecto que él tenía en mente era algo así como él mismo, todo desfachatado y demás. Entonces, efectivamente, al micrófono estaban dos sinvergüenzas, su terapeuta en temas de adicciones y él. Y bueno, hablaban de cada cosa, que para qué les cuento. No, no. Machines desnudos, totalmente, sin vergüenza alguna, de verdad. Y como productora me daba terror que no los podía yo controlar, porque yo les decía, no, a ver, espérense, la escaleta aquí está, y como tú que me enseñaste el guioncito y todo esto, ¿no? Bueno, pues yo les mostraba su guion, no, 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 se me salían por todos lados. Pero lo que sí fue muy evidente es que comenzaron a jalar una cantidad de público impresionante.
femenino. Ujú. ¿Sí? Si se reportaban 3 hombres, 20 eran mujeres. Yo comencé a decir, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo pueden estar oyendo a 2 locos machines? Y claro, como ustedes comprenderán, las llamadas no eran para felicitarlos, para explicarles todo lo que se podía, ¿no? Y desafortunadamente Emilio murió poco antes de que eso pasara. Cuando se presentaron, Mario Bejos decía que él no quería ser presentado como psicoterapeuta ni nada por el estilo, que lo que quería era hacer a final de cuentas un hombre frente al micrófono, y pidió que se le presentara como decorador de interiores con especialidad en iluminación. Entonces, todo lo que debatían tenía que ver con la iluminación de este loco maravilloso. Estuvo muy bien la serie, nos estuvo pagando un fondo de la UNESCO. El proyecto salió muy bien, nos pagaron muy bien y se acabó, pero poco tiempo después murió Emilio. Entonces, pues como que todo se acababa, ¿no? Sin embargo, Hilda y yo consideramos que era importante retomar la idea porque en esos pocos programas que habían salido, sí había habido manifestación de los hombres con inquietudes muy particulares de no entiendo mi papel aquí y ahora. O sea, todo funcionaba bien mientras cumplían con un patrón que les imponía la historia, pero a partir de justamente toda esta movilización de las mujeres, ellos no entendían ni siquiera dónde estaban parados, ¿no? Sí vino una temporada de mucha búsqueda, que fue cuando conocí a los cómplices, Oscar. Sí, sí, Estamos hablando como de, no sé, tiene muchos años, más de 14 años. Ellos estaban reuniendo en el Colegio de México. El que organizaba la reunión era Juan Guillermo Figueroa, pero el que llevaba toda la coordinación era Beno de Keyser. Y eran puros hombres, solamente hombres. Y entonces le hice la entrevista a Juan Guillermo Figueroa y le digo, ¿pero qué? Entonces otra vez el club de Toby. Dice, bueno, pues, estamos preocupados, nos queremos organizar, primero queremos saber qué queremos decir y todo eso, ¿no? ¿Y me dejarías asistir a la siguiente reunión? No, yo no me encargo de eso, el que se encarga es Beno de Keyser. Le digo, ¿y le hablo? ¿Tú le hablas? Ya ves, Iván, que yo no me ando deteniendo, ¿no? Entonces, le dije, yo le voy a decir que tú sí ya me diste permiso. Y Juan Guillermo, que es muy alivianado, me dijo, haz lo que quieras. Entonces le dije a Beno que sí me habían dejado entrar y fue como llegué. No me pudieron sacar nunca de ese salón. Y hasta la fecha. Hasta la fecha, es más, ahora podemos correr a varios. Oye, Pita, en ese sentido, el tema de los hombres, las masculinidades, y ya ni se diga el tema del feminismo en los medios de comunicación, no es algo que esté presente, ¿no? Incluso hay muy pocas iniciativas que traten de abordar estas temáticas. Pienso mucho en Canal 11 con sus diálogos en confianza que de repente mete el tema. Tú que tienes años con tu programa y lo que has hecho, ¿a qué crees que se deba esto? Es decir, o sea, es parte de esta resistencia cultural que también asumen los medios por no abordar estas temáticas, o en realidad no son temas que en verdad importen a la sociedad y que tengamos que tratar. Porque como tú bien lo dices, hoy día yo veo mucha gente interesada, pero también hay hombres que dicen no hay espacios. O sea, Sí, siempre está la excusa, ¿no? sí. Pero tú desde tu experiencia como parte de los medios, ¿tú cómo ves este transitar? O sea, ¿sí hay posibilidades de seguir abordando estas temáticas en los medios de comunicación? ¿O seguirá siendo radio educación en una parte como más, muy alivianada, pero no con estos impacto en estos grandes medios, ¿no? ¿Cómo ves tú? No, yo creo que vamos por buen camino y celebro mucho que ustedes tengan este espacio en YouTube. Vengo de varias juntas en el día y de clases y siempre me doy cuenta cómo esto cae y cae muy bien parado, ¿no? Porque el tema ya está, decía justamente Eduardo Langagne, que cuando el tema ya está en el aire, en cualquier momento lo respira uno. Esto lo dijo hace muchos años, yo dije que parecido al COVID y ojalá que esto se vuelva tan contagioso, ¿no? Porque
Es urgente el tema. Los medios no le entran porque los medios, sobre todo los comerciales, lo que quieren es vender, ¿sí? Ajá. Y no es un tema que se venda bien con las mujeres, porque muchas mujeres están muy resentidas y prefieren sintonizar estos canales donde apedradas al compañero, ¿no? O al excompañero, o que sea, pero no a sentarnos a reflexionar un poco de en dónde estamos también paradas nosotros. Porque muchas veces me lo dijo mi hija cuando me separé y todo eso, me dijo, pero pues tú tienes la culpa, tú lo escogiste, ¿no? Entonces no se trata de culpabilizar a nadie, sino de hacernos responsables de nuestros actos. Y creo que todavía eso es un trabajo muy importante que se tiene que hacer en todas las canchas de la reflexión femenina. Conste que no estoy diciendo feminista, porque tengo muy claro que hay varios movimientos, así como no hay un solo movimiento de masculinidad, tampoco hay un solo movimiento de feminismo, que se comprende de muy distintas maneras. Están las aguerridas que están furiosas y sí tienen razón o no tienen razón, eso ya es parte de su ser y de su forma de expresarse, como están en las que reflexionan en lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y yo recuerdo en esto pues a muchas feministas que realmente han llevado la teoría a campos muy amplios, además de lo cotidiano. Tú me dices, ¿por qué no se extienden los medios de comunicación? Ahí viene, te juro que ahí viene, porque lo mismo pasó con el feminismo y con la sexualidad. Es lo bueno de ser viejita. En Radio Educación, por ejemplo, nosotros vivimos una época en la que el sexo, nada. Y ahí en Radio Educación empezó una serie de Marta Romo que se llamó Estrenando Cuerpo y que hablaba de la sexualidad de los chavitos y no dándole solo voz a si el hombre la abandonaba o la mujer, no, chavitos que en ese momento estaban estrenando su cuerpo y que tenían que enfrentar un montón de problemas como aún ocurre ahora. Y después de eso, un programa de pura sexualidad en todas, con perspectivas muy diferentes, desde lo que es la comunidad LGBTIQ, como también desde los hombres, como también desde las mujeres. Esa serie se llamaba Prohibido Tocar. Les juro que en esos años no había un solo programa en la radio comercial que abordara estos temas. ¿Qué me dirían de ahora? ¿Hay o no hay? Pues fíjate, Vita, que a la luz de lo que nos platica, pues bueno, nos parece alentador esta posibilidad. Y yo creo que sí, no es tanto que, obviamente sí hacen falta espacios, ¿no? Sobre todo para los varones, para que se den esa posibilidad, ¿no? De tener la posibilidad de ir hacia uno y revisar, ¿no? Nuestros propios privilegios, violencias, ¿no? Pero al final de cuentas creo que ha hecho falta más bien darle mayor fuerza, ¿no? A esta transmisión, ¿no? Casi publicitaria de estos espacios, porque al final creo que podemos coincidir que desde el pasado 8 de marzo del 2020, previo a la pandemia, la situación en cómo se movieron las mujeres y en cómo se empezó como a dar esta movilización del tema de la violencia y el tema del acoso, pues sí nos puso en esa posibilidad de empezar a hacer una transmisión del mensaje y de las necesidades de una manera más horizontal, en la cual interveníamos también nosotros los hombres. Creo que pues atravesó, ¿no? El confinamiento, pero incluso después del confinamiento estamos hablando, ¿no? De aún más de esta necesidad como de revisar cómo nos afectó como varones el confinamiento y asumir una posición, porque muchos varones están de acuerdo con con lo que con el justo reclamo y con muchas de las causas que se impulsan en los movimientos ahorita de las mujeres, pero pocos asumen una posición disidente, una posición más política, ¿no? De qué hacer. Y en ese sentido creo que estos espacios que ya hay y más los que se puedan ir ahí construyendo, pues tienen que hacer esta misión también, ¿no? De buscar como movilizar un poquito más a los varones
para que realmente se empiece a ver ese interés de una manera plausible, de una manera tangible. No sé, ¿qué opinas y sobre todo qué es lo que necesitaríamos para que estos espacios como los que se han dado desde Radio Educación, desde el Politécnico y de otras instituciones puedan tener o puedan sostenerse mejor y puedan sostenerse durante el tiempo con vistas a una perspectiva halagüeña? Sí, claro. Decía Juan Carlos que acaba de publicar otro libro sobre las emociones de los hombres. Tiene 2 libros sensacionales, no se los pierdan. Se están distribuyendo de manera gratuita en una plataforma. Luego les paso la liga. Él decía que estos temas van a poder proliferar cuando se hable de ellos en la fila de las tortillas. Dije, voy a tener que regresar a hacer cola en las tortillas y a ver a quién agarro ahí. Y es así, de verdad. El chiste es, este es nuestro papel, el de ustedes como capacitadores, entrenadores y comunicadores, también esa es mi tarea, de que todo este discurso que luego puede ser un poco complicado porque ciertamente pasa por un discurso académico, nos toca no quitarle el valor académico, sino encontrar estas palabras que resulten inspiradoras, ¿no? Y justo tocaste un tema que me parece fundamental, la pandemia. Esta pandemia nos ha venido a desnudar a muchos, a todos. Y no se dio cuenta de con quién estaba viviendo, porque se salía todas las horas del día, pues ahorita ya se dio cuenta con quién estaba viviendo. Claro. Y estoy hablando de ambos casos, ¿eh? Estoy hablando de ambos casos. Entonces también es una responsabilidad muy personal la nuestra. Yo suelo decirle ahora a los chavitos con los que estoy platicando en sus talleres que a mí me causa yo me siento como inyectada de mucha esperanza, de verdad, porque digo, algo tremendo como fue la pandemia de la peste negra, viene un renacimiento, ¿no? Hoy les decía de la importancia de respirar. Para todos nosotros es obligadísimo saber respirar, dónde marcar, todo este tipo de cosas. Y les digo, ¿y lo que es no darle el valor a las palabras? ¿Saben qué quiere decir respirar? Regresar el espíritu. Quiere decir respirar. Entonces, respiremos todos los que hemos decidido vivir y sobrevivir, porque hay que admitir, y desafortunadamente la mayoría de las personas que están en este plan, que yo conozco, son hombres, han decidido no vacunarse, no ponerse tapabocas, no tener esta actitud de cuidados con el otro. Han muerto amigas que sí se dedicaron a cuidar a la pareja y demás, y que a ellas no les tocó nunca ese tipo de cuidados, ¿no? Entonces también estos hombres, y perdón, pero yo ahí sí creo que he estado mucho de acuerdo contigo, Oscar Iván, hay una edad en la que es muy difícil ya que los hombres decidan resetearse las ideas que traen. Pero ahorita una tarea fundamental, y tú lo estás haciendo muy bien con tu hijo, son los niños. En los niños es donde tenemos realmente que dirigir muchos mensajes. Yo tengo ahí entre mis inquietudes plantear una serie para niños que esté dedicada fundamentalmente como a cambiarles el chip y que entiendan la vida de una manera más pareja, ¿no? Tengo un hombrecito de 1 año, 5 meses, que por esto de la pandemia estamos educando 5 mujeres. Sí, los hombres también van, pero sus trabajos les requieren más salir. Todas nosotras, en cambio, sí estamos metidas en plataformas de este tipo, y al chavito se le está enseñando a tirar sus pañales en la basura que debe ser, a regar las plantas, a arrullar a sus muñequitos cuando se van a dormir, y nadie pone ahí un solo pero de que, pero si es niño y debería estar jugando con pistolitas. Es más, las pistolitas están cuestionadas, ¿no? Porque el niño está siendo educado para apapachar, para querer, para darse todo el chance de ser amoroso consigo mismo y con los demás. Entonces yo creo que es esto, Oscar Iván, lo que hemos estado buscando, que es comenzar a ir a generaciones cada vez más jóvenes, cada vez más jóvenes. Ahorita sí estamos muy clavados con los chavos. Ya, no sé si has visto todo lo que se está haciendo en Hidalgo. Viene ahorita un congreso interesante para puros chavos, y justamente ya con materiales muy dirigidos hacia ellos, hacia la reflexión.
Entonces, cuando esto comience a darse como más aire, yo insisto, por ejemplo, déjame terminar la idea y les digo lo otro. Cuando comience a respirarse más en el ambiente, los mismos chavos lo van a proponer, porque lo están viviendo. Hay muchos que ya desertaron, le decimos nosotros las masculinidades disidentes de lo hegemónico, que están optando por construirse una masculinidad como más de acuerdo. Pero les cuento también, por ejemplo, desde que empecé a ser consejera ciudadana de TV y Radio UNAM, he estado muele con el tema de las masculinidades. Bueno, Radio UNAM metió una serie, Oscar Iván, de las que realizamos entre hombres, porque no tienen dinero para producción, pero nos pidieron 5 años de producción de radioeducación, y en lugar de meterlo una vez a la semana, como nosotros solíamos hacerlo, lo metieron todos los días de la semana. No sabes la cantidad de público que reportaron ayer, porque ayer fue la junta, yo ya estoy por salir con otros compañeros, pero también tuvimos hace una semana la reunión con Iván Trujillo, el de TV UNAM, y a los dos, así fue, ¿por qué masculinidades no? ¿Por qué masculinidades no? Y yo creo que ahora tenemos que insistir desde todos estos grupos, dispararles y decirles, necesitamos estos tipos de programas, porque no lo tiene Canal 22, no lo tiene Canal 11 específicamente, porque es cierto, invitan a José Alfredo, a Beno, hay de vez en cuando, pero no hay un programa que esté abordando el tema de la masculinidad con esta profundidad que se merece, y también con esta cotidianidad que ya hace falta, ¿no? Que los chavos comiencen a sentir que no tienen por qué andar cargando esas losas que les pusieron encima. Ya está en el aire. Yo creo que poco a poco también los chavos van a comenzar a demandarlo. Ya no me digas lo mismo, ya no me digas que soy un malvado, ya no me digas que soy un tirano. Mejor dime cómo se le está haciendo en otros lugares para poder asumir mi masculinidad de una manera distinta, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante, porque sí es cierto, los públicos demandan. Y si los públicos están calladitos, pues sigamos tirándole a esos públicos para que lleguen a sus canales y les digan, oye, porque esto es muy importante, ¿sí? Los medios de comunicación públicos tienen la obligación de servir. Es su naturaleza y su función, servir. Pero además tienen la obligación de acatar el derecho a la información que tienen los otros. Y los chavitos, los jóvenes, los niños, los hombres maduros, tienen todo el derecho a ser informados de por qué están viviendo en estas crisis que de repente no comprenden. No es que las mujeres se hayan vuelto ahora machines, no, estamos repitiendo tonterías. Es que ahora las mujeres han encontrado una forma de desarrollar su papel de otra manera. Y entonces esto es lo que invita al diálogo. ¿Cómo vas a platicar con tu pareja para que ambos puedan ser lo que quieren ser? Y al mismo tiempo disfrutar a los hijos, ¿no? Sí, fíjate, Pita, que algo de lo que comentas me llama mucho la atención, porque tú lo que has hecho a través del programa Entre Hombres y los del siglo XXI es como hacer el lenguaje entendible, es decir, cómo trasladar el mensaje que tiene Juan Guillermo Figueroa, un reconocido investigador, para que lo entienda el señor de la tortillería. O sea, me parece que ese es uno de los aciertos que tú tienes con tus proyectos que impulsas, el cómo poder bajar todo este discurso académico que a veces creo es muy elitista y a veces no le habla al pueblo en términos de a la persona de en común, y tú lo haces de una manera muy, muy agradable, es decir, el concepto tan pesado que puede ser, tú lo haces de una manera muy diluida, que lo podamos entender todos. Y eso me parece que es asertivo, porque entonces, en la medida en que nosotros hagamos diluible estos temas, la gente lo va a poder entender. Claro. Es decir, no solamente el de las tortillas, el señor de la tienda, el señor de la carnicería. Y esto te lo digo porque el año pasado me tocó vivir una experiencia de ir a talleres mecánicos, a dar talleres. Y yo decía, me tienes que platicar de eso. sí, de hecho es parte de un proyecto que me invitó Marce Oropa. Ah, sí.
Y me tocó a mí ir directamente a una cafetería, ¿no? O sea, agarrar a toda la gente que en ese momento estaba en la cafetería, como si fuera el trovador, y hablar de estos temas. Y de repente fue saliendo una serie de temas que me parecían bastante interesantes, porque cuando uno empieza a diluir el concepto de manera en cómo lo habito, cómo lo vivo y cómo lo estoy percibiendo, la gente empieza a tener, es cierto, eso es lo que querían decir con esto del machismo. Es cierto. Ahora sí entiendo esto que ustedes están hablando sobre el patriarcado, el pacto patriarcal, ¿no? Eso me parece muy asertivo de tu proyecto. ¿Tu proyecto está enfocado a esto solamente? Cuéntanos un poco más, hacia dónde apunta el proyecto de Entre Hombres y los del siglo XXI, sobre todo cuando te lo planteo así, cuando estás pensando en que llegue un mensaje, ¿no? Y sea comprensible. Sí. Bueno, esto sí ha tenido que ver con un trabajo de 14 años, justamente, y tú dijiste una palabra que es fundamental. Todo este tiempo he tratado de entender y comprender, que no es lo mismo aunque se parezca, ¿no? Entender todas esas ideas que de repente a mí me metían de veras, hubo momentos en los que yo me quería dar de topes cuando estaba en las conferencias porque anotaba 10 palabras que no entendía yo nada, ¿no? Y ¿cómo traduzco esto? Y evidentemente, tú te acordarás, terminaban las conferencias y iba yo, ¿podría explicarme ampliamente qué quiso decir con tal cosa, no? Y fue así como poco a poco yo no solo pude entender, sino comprender para acompañar, ¿no? Y así preparé a los dos reporteros igual. Si no entiendes esta palabra, detente. Además, déjame decirte que hay una cantidad de neologismos padrísimos, 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 que nosotros tenemos en una lista para incluso dedicarle un programa completo a una palabra como estas, porque a final de cuentas estamos viviendo una realidad distinta que exige ser nombrada. Ahí sí, citando otra vez a Juan Guillermo Figueroa, ¿no? Lo que no se nombra corre el riesgo de no existir. Entonces hay que ir buscando todas estas palabras que de repente los mismos investigadores dicen, es que no sabía cómo decirlo y se me ocurrió esta palabra. Y resulta que son palabras lindas a veces y que sí encierran el concepto. Entonces esto es muy importante justamente y qué bueno que haces la pregunta. Me encanta que lo hagas, Iván, porque muchas veces invitan a nuestros compañeros a programas y parece que les están pidiendo recetas, ¿no? Pero a ver, dinos, ¿cómo le harían? ¿O tú qué sugieres para que... No, todos ellos también están haciendo un trabajo cotidiano. Todos estamos tratando de entender y comprender y podemos entender y dar un pasito y hay que seguirle y hay que seguirle. Tú me dices, ¿para dónde vas? Hasta donde llegue, Oscar Iván, hasta donde llegue. Y yo ahorita lo que veo es esto. Una vez que pude entrar en el terreno de la academia y poder comprender todos estos discursos, que pues parte tiene que ver con las lecturas, parte tiene que ver con estar en las conferencias y ahora de manera fundamental interactuar con ellos de manera cotidiana, ¿no? Estar incluso, no sé si te acuerdas que luego cuando teníamos las reuniones en Radio Educación, luego nos íbamos a comer al chivito. Bueno, pues el que ellos estuvieran echando cábula con lo mismo que habían dicho en la reunión, a mí me servía muchísimo para luego soltar disparos hasta como de chistes en el programa, pero era lo que habían dicho, ¿no? Y te digo, yo nada más retomaba así, sacaba mi celular y decía, esa frase está buenísima, que es lo que sí confieso que hago, ¿no? Por ejemplo, ahorita quiero preparar una pieza, porque soy documentalista sonora, entre otras cosas, y estoy haciendo un registro de lo de la pandemia, pero voy hacia la esperanza. No quiero hablar de las muertes ni nada de esto, ¿no? Aunque tengo grabados tanques de oxígeno que sacan en Otumba, allá donde vivo yo. Tengo grabado una pieza de sonidos con botellas que están echando, botellas vacías de vino a un saco. Los cantineros a esas botellas les decimos muertos, ¿no? Y ahora que me fui a vacunar las 2 veces, llevé en una canasta manzanas, naranjas, todo eso, y en medio mi grabadora tapada con un pañalito de mi nieto, y y ahí grabando todo lo que me decían las que me iban a inyectar y qué es lo que no deberíamos de hacer y qué no tal cosa, ¿no? Es más, tengo al grabado al que me prohibió tomar 21 días, también lo tengo grabado. Entonces,
Todo esto me permite esto, Oscar Iván. A veces tú me ves como que estoy muy, muy clavada con los que están allá al frente y resulta que la plática está mejor aquí atrás. Entonces, desconecto el micrófono que tengo allá, conecto el micrófono para ponérselos a los de acá y me lo pongo aquí en el cuello. Y se oye perfecto. Y ese tipo de testimonios los escuchamos. No estamos diciendo nombres o sea, no hay por qué firmar un papel, ¿no? No sabrían realmente quién es, pero es eso, que justamente esta preparación como documentalista sonora me ha ayudado muchísimo para entender que mi realidad no solo se ve y se toca, sino que se escucha de manera muy importante. Y si ustedes lo piensan bien, escuchar con todo el cuerpo es importantísimo. Por eso también cuando platicamos de todos estos temas con personas a las que quieres contagiar de tu idea, de tu espíritu, de tus ganas de cambiar este mundo, los ves a los ojos. Yo te conozco como expositor, Oscar Iván, tú volteas y nos miras a todos, ¿no? Yo ahí estaba embobada cuando te escuché en Puerto Vallarta y salí tras de ti volando. Es cuando me dijeron, oye, ¿sugieres a alguien? Sí, Oscar Iván es el que trae un discurso novedosísimo. Y por eso, porque realmente siento con el cuerpo lo que estoy escuchando. Creo que eso le falta mucho a los comunicadores que están más preocupados por vender que por entender. Y creo que eso es muy malo, muy malo. Sí habría que querer decir algo, porque es lo que nos enseñaron a mí en Radio Educación cuando llegué, ¿no? El que tiene que decir algo se desespera al no encontrar oyentes, pero es más desconsolador para el que escucha el no tener alguien que tenga algo que decirles. Y siempre me lo estoy repitiendo, porque esa es la manera en la que puedo diseñar mis programas. A ver, si me voy a dedicar a esto de masculinidades, voy a venir y les voy a decir, ustedes desgraciados, que nos hacen la vida. No, pues ya los perdí. En cambio, si les hablo de cosas que les resulten empáticas, que ellos sean los que terminen diciendo, yo hice eso, yo también dije eso. Les juro que hay muchos hombres que no se dan cuenta. Bueno, yo armé toda una campaña de micromachismos ahora en la pandemia y en mi casa, así de decirle a manera de juego a las niñas, oigan, mis sobrinas, que no son niñas, tienen 27, 28 años, vamos a jugar, a ver quién de los compañeros, papá, hermano, demás, tiene más actitudes micromachistas que el otro. Hicieron ¿cómo se llama? Un score en un cristal y ahí les puedo sacar fotos para que vean quién va ganando. Es un juego. Y sin embargo, se han quedado así y créanme que han terminado por eliminar algunas palabras, algunas frases. Vieja no se vuelve a escuchar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, a final de cuentas vas construyendo juegos en la familia que ayudan mucho a que entre ellos terminen reflexionando. Creo que es eso, Oscar Iván. Creo que es eso. Es muy importante que los comunicadores, más que tratar de conseguir una chamba, busquen realmente incidir en la transformación de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestra cultura. Porque es por lo que trabajamos nosotros, por una nueva cultura en el más amplio sentido de la palabra, porque es la que implica a las relaciones humanas, ¿no? Claro. No, pues muy, muy, muy interesante, Pita. La verdad es que, bueno, nos quedamos con esta dosis de optimismo, ¿no? Por saber que, pues, poco a poco se han ido dando estos pasos como para generar mejores espacios, más espacios, ¿no? Para pues sí, para poder dar a conocer estos temas, para dar a una mayor difusión al tema de las masculinidades y sobre todo salir un poquito como de este mundo acartonado, ¿no? De la investigación o de lo académico, ¿no? Y ponerlo un poquito más a ras de tierra, ¿no? Para que sea, digamos, pues entendido por todas, por todos, y sobre todo, pues que a quien va dirigido, que es especialmente a los varones, pues entre
por un canal que no sea, digamos, el que a veces es algo petulante de la academia, o también el que es un tanto disruptivo, un tanto, digamos, que con justa razón, ¿no? Que a veces puede ser como combativo, pero que muchas veces también como que hace que los hombres se replieguen y se pongan en un estado de defensa. Y en ese sentido, bueno, requiere todavía mucho trabajo. Podemos generar este optimismo de que los espacios se están dando, ya existen, ¿no? Como el tuyo, y se van fortaleciendo. Pero en este sentido, una pregunta que me gustaría saber, ¿no? Sobre todo, ¿no? Desde compartir, ¿no? Que nos has estado dando de tu vida. Eh, ¿Qué le dice la Pita Cortés de Orito, de los del siglo XXI, ¿no? A Pita Cortés, cuando empezaba a generar este interés en los temas de masculinidades, le podría decir que ha cumplido con estas expectativas que se hizo en un inicio. ¿Qué le recomendaría, ¿no? Que pudo haber sido diferente. Y pues sí, de saber cuáles, si se han cumplido estas expectativas que tú tenías, y si estás, digamos, en una situación de satisfacción, ¿no? Obviamente con el ánimo y con las ganas de obtener y de ir abriendo más, ¿no? El espacio, pero si estás satisfecha con esta trayectoria que ha seguido tu interés en el tema de las masculinidades, y que se relaciona también mucho con el estado en el que se encuentra, digamos, el tema a nivel de este país. Qué bonita pregunta me haces, fíjate, porque justo hoy le decía a una amiga muy querida que me siento en una etapa, en una nueva etapa, en un ciclo nuevo, por muchas razones, tanto profesionales como personales, pero para mí fue muy difícil la pérdida de mi compañero, porque estuve casada con un hombre bastante violento, y luego decidí mandar al diablo las instituciones, y entonces fue un acuerdo de pareja, vivir juntos, cero matrimonio, cero este tipo de cosas. No estoy aconsejando que no se casen, pero yo decidí eso. Y es el hombre más adorable que he conocido en mi vida. Él es el culpable de que yo diga, no, esto tiene que caminar y tiene que caminar y tiene que caminar, porque vivir con un hombre como este es la maravilla, ¿no? Y resulta que yo de chiquita me preocupaba todo, de si iba a poder sostenerme, de si me iba a casar o no me iba a casar, todas esas cosas. Y ahora que estoy como en este reencuentro muy padre con otra Pita, tienes toda la razón, con otra Pita, volteo a ver a esa niña y le digo, ¿ves? No tenías de qué preocuparte. Eso con la Pita niña, persona, ser humano. Ahora, con la Pita que se planteó, ¿qué más hay atrás de este tema? ¿Qué hay? Porque no puede ser que se diga que los hombres son violentos por naturaleza. Si yo conozco hombres que son una maravilla, pon tú que no un dechado de bondad, pero muy amables. Y cuando uso esta palabra le doy su amplio sentido, dignos de amor. Entonces, puedo decirte de verdad con una sonrisa de lado a lado, ven, tenía razón. Sí hay muchos hombres que están trabajando por ser distintos, que ellos mismos intuyen que la fórmula que vieron en casa o con el abuelo no funciona hoy. Y sí, creo que he cumplido como, sí, yo tengo que ser honesta, creo que rebasé mis propias expectativas, ¿sí? Pero gracias a que en este camino, o sea, yo estaba muy sola hace 14 años, realmente muy sola, como dice Oscar Iván, con un montón de investigadores, ¿verdad? Y a ver cómo le hago para traducir. Pero ahora somos cuates, somos cuadernos, nos podemos dar muy buenos agarrones, ¿verdad, Oscar? Y después volver a sentarnos a tomar un café y decir, ya, yo quería decir esto. Pero sí es un grupo en el que hay muchas mujeres ahora, hay muchas mujeres trabajando. Una de ellas es Marce Europa, que no sé cómo le hacen, mis respetos. Tiene una hija pequeña que la conocimos todos en la Cámara de Senadores, en plenos debates, y Azul ahí opinando con todo su balbuceo. Y ahora tiene otro bebé pequeñito de, ¿qué? 2 meses, 3 meses. Y la ves en todas las canchas y muy preocupada justamente por este tipo de relación horizontal hombre-mujer, ¿no?
Y evidentemente su compañero debe ser pues un súper alivianado que seguro que le está entrando al quite con todo porque ella no ha suspendido nada de su trabajo. Y hay muchos hombres ya así, muchos jóvenes que están buscando tener una relación con una mujer que admiren. Eso me gustaba mucho de mi marido, que siempre decía, ¿sabes por qué te apoyo? Porque te admiro. Eso es bien bonito para una mujer. Y yo creo que también es padre para un hombre porque yo le decía, estamos a mano. Yo te admiro terriblemente, porque era un hombre que sonorizaba y bueno, me enseñó todo lo que ahora sé, me enseñó a hacer todo tipo de conexiones, me enseñó a todo lo que es edición Pro Tools y demás. Entonces, pues me enseñó a ser totalmente independiente, se me murió y lo extraño mucho, pero yo le agradezco que haya sido para mí un testimonio viviente de lo que yo creo que son los hombres. ¿Qué son? Seres humanos. Seres humanos sensibles, capaces, eh, entregados, y que justamente ellos también tienen que ir encontrando como esta forma de relacionarse mejor, no solo con las mujeres, sino con su entorno. Y estoy hablando incluso de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo en un contexto bien importante, porque no hay que hacer justificación de ello. Hemos estado como muy en el ojo del huracán los hombres, peor que la peste negra, ¿no? Y señalados a lo mejor con justa razón también. Pero también implica poder revisar qué tanto de lo que se está diciendo nos interpela como varones y dónde o hasta dónde podemos también asumir la responsabilidad que nos toca. Hay una frase muy bonita que dicen en Cómplices que si somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. Sí, claro. Entonces, lo que tú haces con tu trabajo de los del siglo XXI, me parece que va muy orientado en eso, es decir, Sí. posicionar a los hombres no como el malo de la historia, pero sí como el personaje que también puede ser este agente de cambio, es decir, este agente que puede darle esa vuelta a este contexto que es terrible, lamentable, que sin duda no niego, es muy lamentable la situación por la que estamos viviendo, sobre todo en el tema de violencia, pero también hay que posicionar al hombre como este agente de cambio, ¿no? Y yo creo que por ahí tendríamos que apostar muchos de los que trabajamos este tema o estos temas, incluso hasta construir un discurso más conciliador, ¿no? Porque Sí, siempre vemos como esta cuestión de el hombre como el malo, el hombre peor que todo, ¿no? Y se vuelve un discurso que hasta aleja a los propios hombres trabajar estas temáticas. sí, claro. Yo creo que esa es una tarea fundamental. Primero, que no se crean los malos, porque quieren creerse los malos. Acabo de hacer una serie para SPR que se llama Los Principiantes. Y justamente, de veras, tenemos ya tal cantidad de información que ahora podemos incluso seleccionar una serie de capítulos que nos permite hacer como series nuevas. Y en esta de Los Principiantes, en la que nos ocupábamos fundamentalmente, era ver qué nutría en los chavos este pensamiento de debo ser, ¿no? Y nos encontramos con que una práctica tremenda y terrible, Oscar Iván, está entre la secundaria y la preparatoria, donde están los populares que tienen todo este esquema machín y que someten a otros compañeros para que hagan las mismas sandeces que hacen ellos. Y peor aún, que ellos sean los que las ejecutan y que no se puedan revelar. Entonces, sí estuvimos entrevistando chavos sobre todo conocidos de los reporteros, porque esto, fíjate qué bonito esto. Esto lo estuve trabajando con 2 chavos de servicio social de la UACM, que ya ahorita ya acabaron su servicio social, pero yo lo que quería eran testimonios no de Pita Cortés reportera o de Eli y Hugo reporteros, sino de tú a tú, ¿no? ¿Por qué hiciste ciberbullying a tal muchacha? Y ahí sale que, no, pues es que la banda de este cuate me estuvo presionando y me fastidiaban hasta en mi casa y no sé qué tal. ¿Y qué sentiste cuando estabas haciendo eso? Pues que no era correcto, me sentí incómodo. ¿Y ahora qué piensas? No, pues ya me da igual, ¿no? Ya lo hice. Entonces, como comenzar a meternos justamente en los zapatos de estos chavos que en aquel momento, en esa edad, están siendo presionados por justamente
unos machines que solamente así han logrado hacerse notar en la escuela, ¿no? Y esta serie a mí me gustó mucho justamente porque ya no están los grandes académicos, aunque sí estuvimos utilizando el discurso de los académicos para poder darle orientación a las entrevistas y poder preguntar cosas que los estudiosos saben que así son por determinadas cosas, pero convertirlas en una como pregunta ingenua con los chavos de tú a tú, compañeros de prepa, de secundaria, de universidad, y que contestaban pues con toda honestidad, ¿no? Sus sentimientos. Eso, por eso te digo, Oscar Iván, si tú me dices ya, no, tú me lo preguntabas, Carlos, que si me daba por satisfecha, digo, creo que superé las expectativas, pero cada vez me doy más cuenta. Esto de que comienzas a abrir camino, y creíste que ya ahí donde estaba la piedrita llegaba, no, hombre, otra vez se vuelve a abrir y dices, Dios, voy otra vez, y vas abriendo, vas abriendo. Yo le veo a esto un montón de rutas, de caminos, sobre todo de géneros, por ejemplo, radiofónicos, ¿no? Ahorita que les estaba contando esto, este es un libro de Luisa Josefina Hernández. Estoy trabajando con los chavos de la Casa del Teatro, están haciendo la adaptación, se llama Las Confesiones, y es una visión de Luisa Josefina Hernández de los comportamientos de los jóvenes ahí por los 60, más o menos principios de los 60. Y la maestra decía, bueno, el narrador, y al terminar casi el taller le digo, ¿y es narrador el que va a contar esto? Me dice, o narradora. Digo, no, pregunto, ¿no? Le digo a las chicas, ¿ustedes qué sienten? ¿Que esto es una visión masculina o una visión femenina? Y todas comenzaron a decir, no, yo podría decir eso. Entonces, las mujeres tienen voz desde hace mucho y lo tienen en escritoras, en obras de teatro y demás. Entonces, van a ser narradoras las que van a estar planteando un mundo donde el machismo ya está totalmente desnudado aquí. Pero pues esto es parte de nuestra historia desde hace muchos, muchos años. Y no hay más que volver a nuestra historia. Por ejemplo, imagínate, Oscar Irán, hacer una radionovela con las camisetas rojas, ¿no? Sería sensacional porque de ahí atrapas muchas palabras que tienen vigencia hoy, ¿no? Entonces, cuando les narras a este tipo de historias a los radioescuchas y luego lo ubicas, se sorprenden de que un discurso que parece muy contemporáneo tenga tantos años persiguiéndonos, ¿no? Y es ahí donde se dividen los géneros radiofónicos, que es otra de las preguntas que me hacían, ¿no? Voy a usar crónica, por ejemplo, Entre Hombres México era reportaje fundamentalmente. Los del Grupo es crónica. Y los chavos, hasta antes de la pandemia, tenían que ir al lugar y tenían que hablar un poco del entorno, de las actitudes de los que estaban ahí. Ahora, como todo es así como nosotros en plataforma, pues entonces tienen que estar observando el tono de voz del que está hablando, si cambiaba la mirada, y todo eso entra en el relato de uno, porque es una crónica. Y no he quitado el dedo del renglón de hacer una serie, una radionovela más bien se me antojan como cuentos, ¿no? Para niños, justamente, que ya hice una serie, fíjense, y es muy bonita. Es una que hice hace muchos años para el IFE, y tiene que ver con todo este asunto de somos distintos, somos iguales pero distintos, ¿no? Distintos. Y todo lo que tiene que ver con las leyes que nos regulan, con la votación, con la selección de tus representantes, y todo está hecho para niños indígenas. Es una narración que está hecha en español, pero que la mayor parte del relato va con sonidos que se hacen con la boca, con la nariz y con todo. Y entonces está hecho de tal manera que tú esto lo puedes replicar en cualquier comunidad, ¿sí? Nada más va a ser el narrador que tengan ahí, al maestro, no sé, y los niños pueden hacer todos los ruidos de la boquita, del cantarito, del gallito, de todo este tipo de cosas. Y son así como pruebitas que vas haciendo y dices, ay, la próxima vez lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Y es eso, que los géneros radiofónicos pues se prestan. A mí me da mucha tristeza, ¿saben qué? Que luego todo ha caído nada más en la entrevista. Cuando, en cuestión de radio, ¿no? Cuando está el reportaje, está la mesa redonda, está el documental sonoro, está la misma entrevista, está la radionovela, están los cuentos, en fin, hay una cantidad de géneros padrísimos y a los que se les puede sacar jugo, justamente, fíjate,
Yo le plantearía a Radio Educación un reto. A ver, ¿por qué no haces una serie de programas que cambien cada mes, pero que apliquen diferentes géneros radiofónicos y que todos estén enfocados a la masculinidad? Estaría padre, ¿no? Claro. Sí, claro. Porque le darían una variedad increíble. Lulú Mugenburg, que se ocupa mucho de niños, podría estar planteando algo para los niños. Pilar Muñoz, que se ocupa mucho de la literatura y todo esto, podría estar hablando de textos, por ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que, porque por ejemplo ahí estaba Mauricio Carrera, su guionista es un escritor, Mauricio Carrera, que es muy prolífico y tiene mucha visión tanto de cine como de literatura, y él podría estar hablando de autores que invitan mucho a reflexionar justamente sobre el ser, quién soy como persona, quién soy como hombre, quién soy como y quién soy aquí y ahora. Porque no podemos negar, ninguno de nosotros tres, que estamos viviendo pues una época que es difícil, pero al mismo tiempo una gran oportunidad. Porque yo creo que eso también es cierto para todos nosotros, Iván. Y además, hoy día hay que entender que también el contexto está cambiando. Hoy día la forma de comunicación está recayendo en estos live, en el YouTube, las redes sociales empiezan a moverse y están generando otro tipo de diálogos, otro tipo de lenguaje, y eso, al final de cuentas, cambia la manera en cómo nos estamos comunicando, ¿no? Es totalmente otro contexto, por lo menos el que estamos viviendo nos está dando cabida a eso, ¿no? De otras formas de comunicarnos e inclusive de acercarnos a estos temas, porque eh, ahora ya no es necesario escuchar al especialista, ¿no? Ya hay muchas personas que pueden también aportar en ese sentido y tienen un punto de vista bastante importante en cuanto al tema que se está abordando. Sí, porque además creo que también eso es bien importante, Oscar Iván, que si nos interesan estos temas, nos coloquemos donde nos toca trabajar. Por ejemplo, a mí luego me han invitado que si van, Pita, te lanzas para ir a la conferencia tal, como expositora. No, mi papel es difundir y justamente todo este discurso, como dices tú, trabajarlo, reelaborarlo y convertirlo en un mensaje amable, sin discursos pesados, digamos, pero sí con el contenido que el investigador quería hacer, que todos los investigadores, también yo eso agradezco muchísimo, han depositado toda su confianza en el equipo y cuando les decimos, oye, podríamos hacer, haz lo que quieras, ¿no? Ya nos tomaron confianza y nos dicen, cámbiale lo que quieras. Saben que somos muy respetuosos del mensaje y que nunca vamos a alterar nada de lo que, ni de sus posturas, ni de lo que ellos dicen, ¿no? Y eso es lo que le falta mucho a todos estos medios comerciales, profesionalización, porque la lana siempre está por delante. Yo lo entiendo, el dinero se necesita, trabajamos por ello, pero que el dinero siempre sea como tu faro, eso también está bien cañón, ¿no? Yo lo digo como comunicadora. La verdad, qué bueno que he podido vivir de mi trabajo todos estos años, pero lo que más satisfecha me tiene, Carlos, es hacer lo que hago. Me tiene muy satisfecha y muy contenta, porque creo que los comunicadores efectivamente jugamos un papel protagónico en los tiempos que corren. Y no hablo nada más de radio y de televisión, estoy hablando incluso de las plataformas que se usan, ¿no? Porque Claro. ahora muchos chavos ya no están en la radio ni en la televisión. Andan zapeando aquí en YouTube y en las redes sociales a ver qué se encuentran, que les diga algo. Entonces, ojalá que un programa como este les pudiera decir, oye, Manento, ya no andes cargando esas losas. Ahora sí, como decía Felipe Ehrenberg, baja tu mochila y comienza a revisarla. Digo, no la avientes para atrás porque quién sabe a quién le vayas a pegar, ¿verdad? Pero sí revisa qué cosas necesitas y qué no. Y vas a necesitar, cuando vuelvas a cargar tu mochila vas a decir, pero ¿para qué quería yo esas rocotas, no? Creo que eso está pasando con muchos chavos. Todavía no puedo poner mi mano al fuego por ello, pero créanme que sí lo percibo. Tal vez por lo mismo, porque yo me dedico a ver y a escuchar y sí percibo un malestar en los chavos de, a mí no me gustaría ser como mi papá. Yo no sé si tú te acuerdes, Oscar Iván, porque fue, y yo casi estoy segura de que fue cuando tú estuviste por allá, que hicimos una, hicimos varias pistas. ¿Te acuerdas que trabajábamos en varias pistas, no?
Entonces había una pista para neopapás, donde se les enseñaba a cambiar pañales, a darles biberón, a todo ese tipo de cosas. Y estaba un hombre muy particular, así con unas rastas hasta acá, ¿no? Su playera verde y sus tenis amarillos, o sea, un tipo que no pasaba desapercibido, con su bebé cargado aquí en una cangurera, ¿no? Entonces, les pedíamos, les decíamos al entrar, si quiere que se le saque foto, díganos, hay 3 fotógrafos que les van a sacar foto para que luego se monte en un mural y usted le ponga un título, un subtítulo, lo que usted quiera, ¿no? Entonces él fue de los que buscó a los fotógrafos y dijo, yo quiero una foto. Porque estas fotos no eran de pose, Carlos. O sea, tú decías, yo quiero foto, y entonces los reporteros se dedicaban a andar, los fotoreporteros se dedicaban a andarte cazando para que la foto nunca fuera de pose, sino que te pusieran en las posiciones más, inesperadas, ¿no? Entonces él estaba concentradísimo así en el de neopapás y con su niñito aquí cargando, pero así perdido en la charla. Se le saca la foto, se imprime y se pone en el muro. ¿Sabes qué le puso en la parte de abajo? A ti no te pregunto porque a lo mejor te acuerdas, Oscar. Pero Carlos, ¿sabes qué puso al pie de su foto este hombre? ¿Qué puso? Vamos a cambiar nuestra historia. Después lo entrevistamos. La foto era por demás evidente que estaba muy interesado en lo que estaba pasando en el taller de neopapás. ¿Y por qué decía vamos a cambiar esta historia? Porque yo vengo de una familia de golpes y de maltratos y de todo. Y mi hijo no va a tener esa historia. No te estoy hablando de un chavito de 20 años. Yo creo que fácil era un hombre de 30, 35 años. Son las cosas que a mí me hacen que sienta que entra oxígeno y que algo distinto estoy respirando, ¿no? Por eso, pues, no me siento una optimista absurda. La verdad me siento optimista, contenta de estar en este momento y en este lugar. Muchas gracias. Fíjate, Pita, para ir cerrando también, cuéntanos, ¿dónde encontramos tus cápsulas de entrada? ¿Dónde están albergadas? ¿Están en el Facebook? ¿Hay una página especial de los del siglo XXI? ¿Y dónde más podemos ver el trabajo que tienen? Pues mira, tenemos de los del 21, está en justamente así, todo de corrido, los del 21, nada más que se escribe todo con minúsculas y 21 como siglo, XX y latina, con minúsculas, ¿sí? Los del 21.org. ¿Cuántos programas ya tienen? Los cómplices, que diga, los del 21, yo creo que vamos como por el 100 algo, porque estamos en la 7ª temporada, pero entre hombres, híjole, fueron 6 años. 6 años. De la serie, sí. Y ya si te hablo desde Entre Hombres y Vergüenzas, son 14 años, 15 años. Sí. Ok. Pero fíjate que quiero retomar esas series, no están digitalizadas. Tengo que empezar con todo un trabajo de digitalización para ponerlos justamente todos en un solo sitio. No solo para que se vea la evolución del programa, sino incluso para que se vea el cambio de discurso que hay en Radio Educación, porque el discurso que tenían Emilio y Mario Bejos no tiene nada que ver con el discurso que tenemos ahora nosotros. Y no digo que uno sea mejor o peor que otro, solamente digo que hay una evolución y que es muy notoria. Y eso a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Porque logramos pasar de un tema que buscaba ser chusco, era la idea de Emilio, sí reflexionar sobre las masculinidades, pero un poco a manera de caricatura, y lo que hemos logrado ahora es como un acercamiento más a lo emocional de lo que están viviendo los hombres, y a mí esa parte me gusta más, ¿no? Que estar haciendo chascarrillos alrededor del machismo. Y el de Entre Hombres lo está reproduciendo Radio UNAM, y es www.entrehombres.org también. ¿Y tienes por ahí también redes sociales, Facebook o Twitter o sí, nos encuentran en Facebook y en Twitter con estos nombres, los del 21
y en Facebook ya no van a encontrar el Entre Hombres porque lo quitamos de redes cuando vamos avanzando de las temporadas para poderle dar difusión a las nuevas temporadas. Okay. Sí. Perfecto. Pero Pues muchas gracias, Pita. No sé si quieres agregar algo más para ir cerrando y también ser respetuosos de tu tiempo y ya nos pasamos un poquito, entonces No, el diálogo ha sido muy ameno, sinceramente, platicar contigo siempre es muy agradable, entonces no sé si ni quieras lo agregar digas, algo. porque estos de los temas que me dan cuerda, donde sea lo me dicen, oye, Pita, y tal cosa. Bueno, no, nada más quería saber eso, ¿no? Porque si me das cuerda y yo sigo. Me apasiona el tema. Lo que yo quiero decir es que les agradezco muchísimo la invitación, porque cada vez que veo que esto se va extendiendo, de verdad que me da muchísimo gusto, Iván. Los felicito porque ustedes también son de los que no han cejado, o sea, les cortaron el patrocinio en el Poli, pero ahí están, y a mí me parece que no somos necios, somos tenaces, ¿no? Y es lo que quiero, felicitarlos y también decirles que por favor cuenten con lo que necesiten de la serie, de los testimonios, de lo que ustedes quieran, cuenten con nosotros, que somos equipo. Todos los que estamos preocupados por este tema, que es fundamental para crear una nueva cultura en las relaciones humanas en nuestro país, somos un equipo. Entonces, me anoto con el de ustedes. Muchas gracias, Pita. No, tomamos esa invitación con el corazón abierto y sobre todo pues para todas las personas que hoy nos escucharon y para quienes escuchen posteriormente esta entrevista, pues bueno, ya queda abierto y están para su uso, su disfrute y para compartir pues los medios que nos has compartido. Y en ese sentido, ¿no? También algo que hacemos en esta serie de entrevistas es preguntarle a nuestros invitados si qué libro o alguna película que nos pudieran recomendar, ¿no? Como para tener una nueva perspectiva de nuestro tema, o simplemente un libro o alguna película que a ustedes les haya movido últimamente, recientemente, o bueno, alguna especial para ustedes. Bueno, fíjate que no recientemente, pero casi te podría decir que con esa conquisté a mi marido, a Benja, que se me murió, el del Full Monty, porque estaba muy desconcertado él cuando vio la película, se moría de risa, pero luego sí comenzó a hacer como muchas preguntas, yo ya estaba metida en estos temas, entonces sí comenzó a hacer como muchas preguntas justamente de este papel en el que se ven los hombres desempleados, ¿no? Claro. Lo que tienen, también eso de los lunes al sol, es que hay un montón, y vamos a empezar otro programa, también los lunes al sol está buenísima, no se la pierdan, y a mí me conmueve mucho ver a estos hombres que sí entran en crisis existenciales justamente por no haberse planteado la posibilidad de que ellos no iban a ser el sostén toda la vida, ¿no? Antes a lo mejor sí, hoy si ellos no pueden sostener, la mujer sale y lava, plancha, hace lo que quiera, pero sostiene. Y esas películas, ahorita me haces viajar y podríamos dedicar a lo mejor otro día. Un programa especial. Sí, porque hay muchísimas y muy, muy, muy buenas, ¿eh? De verdad. Y como para pensar a eso. No me lo van a creer, pero un libro que a mí me gustaría que leyeran y se lo recomiendo a toda persona, hombre, mujer, de la comunidad LGBTI, el de Profundis de Oscar Wilde, que tiene mucho que ver con la manera de sentir hacia el otro, ¿sí? Hay una frase que me encanta y que la puede decir un hombre o una mujer. Pedías sin piedad y recibías sin gratitud. No le pongan género a quienes son los personajes. Léanlo. Gracias. Muy buenas recomendaciones. Perfecto. Pues me encantó. Perfecto. No, al contrario, nos gustó a nosotros también charlar contigo y conocer un poco de tu vida, del trabajo que has hecho y en verdad el darte tu tiempo con nosotros, eso se agradece. No, con muchísimo gusto, es un placer, de verdad, Oscar. Y sabes que te considero mi amigo. Y Carlos, a partir de hoy, por favor, tómame en cuenta como tu amiga. Igualmente, Pita, un gustazo y aquí estamos también para ti. Vale.
Pues hasta pronto. Perfecto. Cuídense Pues mucho. muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos la próxima semana. Si tienen algún comentario, estamos a sus órdenes y cualquier cosa estamos retroalimentando esta publicación y este live. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pita. Adiós. Adiós. Adiós, Carlos.